Acá con la camiseta puesta y los trapos colgando, pareciera que vale todo. Ocultos entre la muchedumbre, camuflados en la multitud, alentamos a nuestro equipo, desafiamos a los rivales, cantamos el fútbol, construimos nuestra identidad. Pero, ¿sabemos exactamente por qué cantamos lo que cantamos? Tomémonos un ratito para intentar averiguarlo. No mucho. Solo un minuto. Solo un minuto de silencio. Se dice exactamente eso, matando judíos para hacer jabón. Una locura, una demencia, pero lamentablemente es un cantito que se escucha en muchas de las canchas donde juegan los bohemios. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Sentate. Perdone, se me hizo un poquito tarde, pero Despreocupate, estás como en tu casa acá. ¿Te acordás acá cuando veníamos? tremendo, ¿eh? Sí, mirá todo, sí, cambió, ¿eh? Renovado totalmente. ¿Te La gusta? verdad que está bueno, está bueno. No sé si hay algo así ahí, pero... Y es Otro nivel. es raro porque acá veníamos con papá a los 5 años. Martín y Jonathan Weinerman son mellizos. Nacieron y se criaron en el barrio porteño de Villa Crespo. Pero Martín es fan de Atlanta y Jonathan de Chacarita. Y ya sabemos que Chaca y el bohemio no son lo que se dice grandes amigos. La verdad me regalan la camiseta, 6 años tenía yo. El abuelo me lleva a ver a Chacarita. Imagínate que ese día era el debut en la cancha en San Martín. Y bueno, Tuyo. encima yo estaba acostumbrado a ir a ver Atlanta, que llegaba gente, pero cuando fui a ver a Chacarita era otra cosa. ¿Pero en qué sentido? Y estaba llena la cancha. Era un partido de primera. Pasa que la cancha de Atlanta me parece que es más grande. Y encima me acuerdo que la reserva ganó 5-0. Empecé a cambiar ahí de vereda. Desde muy chico mi papá me traía a la cancha. Uno vivió épocas de gloria en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Venir a San Martín era una fiesta, desde los alrededores, de ya venir la gente caminando a la cancha con las banderas. ¿Sabés por qué se fue Chacarita de acá? ¿Del barrio? Porque se tuvieron que ir en un momento. Eso leí, ¿no? Porque fue hace un montón. Sí. Pero sí, de hecho, la cancha Atlanta de hoy, donde juega Atlanta, Acá. era la cancha que usaba Chacarita Sí. todos los sábados, todos los partidos. Sí. La cancha Atlanta estaba pegadita al lado, que lo dividía un muro, que era muy chiquitita. Entonces ahí, bueno, creo que ahí es donde viene la pica. ¿Nunca te preguntaste por qué hay Sí. tanta bronca? La rivalidad entre Chacarita y Atlanta tiene que ver como las mejores rivalidades o las rivalidades más prototípicas de la humanidad, que es la rivalidad entre hermanos y vecinos. Chacarita de Atlanta nacen a una cuadra de distancia, tiene una historia, Chaca tiene muchísimos hinchas en esa zona. Y se va, hoy la cancha de Atlanta era la cancha de Chacarita. Esa era la cancha de Chacarita, donde hoy está la cancha de Atlanta. Hoy la cancha de Atlanta está donde estaba la anterior cancha de Chacarita. En el año
45, Chacarita se muda a San Martín y bueno, hoy Chacarita tiene muchísimos socios de capital, todavía tenemos nuestra sede, el domicilio legal de Chacarita queda en Teodoro García. Entonces siempre se dice que Atlanta le sacó el lugar y que por eso Chacarita, que toma el nombre justamente del barrio Chacarita, se tuvo que ir a San Martín a poner su estadio. El vínculo de Atlanta con el judaísmo nació en 1922, cuando el club, después de varias mudanzas por distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, se instaló definitivamente en Villa Crespo, barrio porteño con una fuerte presencia de la comunidad judía. Durante poco más de 2 décadas, el Estadio Bohemio estuvo a una cuadra del de Chacarita. Y si bien en 1945 Chaca mudó su cancha a San Martín en el conurbano bonaerense, esa rivalidad entre vecinos no se apagó nunca. Bueno, el Club Atlanta es identificado, podríamos decir, en el folclore popular como un club judío, porque podríamos decir básicamente que en su origen, ¿sí? Se asienta su sede social y su campo deportivo en una zona barrial de la ciudad de Buenos Aires con la población judía que habitaba ese barrio. Sus primeras comisiones directivas y también sus primeros cuerpos profesionales de jugadores de fútbol no eran todos judíos, pero tenían una gran participación de judíos, básicamente porque, como todo club barrial, estaba integrado por los socios y adherentes del barrio, de las zonas aledañas, y básicamente integraban sus cuerpos directivos y sus planteles profesionales. La cultura popular siempre asoció a Atlanta con un club vinculado o con un club judío. ¿Qué pasó con la cuestión judía siempre en torno a Atlanta? El mítico club judío, aunque no lo fuera. Vínculos que se fueron forjando a lo largo de la historia, pero realmente Atlanta no es un club ni de la colectividad, es un club laico. Atlanta no era, pero se transformó en un club, ni siquiera comunitario, pero sí muy representativo de la comunidad judía porteña. No se define a sí mismo ni históricamente, ni en su origen, ni en la actualidad como un club judío, pero sin embargo es interesante ver qué pasa tanto por el lado de los detractores, tanto por el lado de las hinchadas rivales que lo identifican como tal. Ahí los antropólogos dirían que la identidad se define por uno mismo, por lo que uno dice que es, pero también por lo que los otros dicen que sos. Entonces, ahí esa cuestión identitaria es relacional. Vos podés decir, no soy un club judío, y sin embargo los otros te ponen ese mote. De mi infancia, mi recuerdo de los años 60 era que Atlanta era el club judío. Pero esto no implicaba que inmediatamente se produjera algún cántico discriminador, digamos, ¿no? Esto comienza a aparecer en la segunda mitad de los 70 por lo menos, digamos, ¿no? ¿En qué momento aparece el cántico viene Hitler por el callejón matando judíos para hacer jabón, por ejemplo, que se le cantó a la hinchada de Atlanta más de una vez. Por el callejón, matando judíos para hacer jabón. La melodía original puede rastrearse en un antiguo y tradicional villancico, que en los años 60 volvió un hit el grupo folclórico Los Fronterizos. Y la que venía por el callejón era la vaca, que traía la leche para el niño Dios. Pero desde que llegó a la cancha, hace ya demasiado tiempo, el cantito dice otra cosa. Traductor, tablón castellano. Ahí viene Chaca por el callejón, matando judíos para hacer jabón. Lo que significaría que fanáticos antisemitas de Chacarita Juniors vienen por una calle oscura y peligrosa, dando muerte a personas de origen judío, con el fin de utilizar grasa humana en la fabricación de jabón, tal como, según la mitología popular, ocurría en los campos de concentración del nazismo. El antisemitismo es un tipo de odio particular centrado en la figura del judío. Es un odio particular y a la vez histórico. ¿En qué sentido? En que, si bien la categoría como antisemitismo es relativamente moderna, de fines del siglo XIX, ese tipo de odio sobre una figura específica, en este caso el judío, se puede rastrear desde la antigüedad y básicamente hasta el mundo contemporáneo. Es un odio específico, puntual sobre los judíos,
que se sostienen sobre un tipo de discursos o narrativas, pero que a la vez esos discursos y narrativas lo que hacen es materializarse en actos. ¿Por qué se llega en la cancha a vociferar cánticos connotados o peyorativos acerca de los rivales? En este caso, en el caso de Atlanta, haciendo foco en los judíos. Me temo que contestar que es parte del folclore de fútbol sería como banalizar la dimensión racial o xenófoba o discriminatoria de estos cánticos. Forma parte de eso, pero no es solo eso lo que podría explicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros cánticos que no necesariamente, o hay otros repínculos entrinchadas que no necesariamente ponen el dedo sobre la perspectiva connotada, ¿sí?, o peyorativa del rival. Hay el Chaca por el callejón, matando judíos para hacer jabón. En el caso de Atlanta, bueno, ese imaginario respecto de un club judío hace como más accesible que este tipo de narrativas de carácter antisemita, ¿sí?, que hacen foco en el odio al judío, tengan como mayor, podríamos decir, impacto o mayor circulación entre las hinchadas rivales. Hay algo ahí de la lógica deportiva, de la competencia, podríamos decir, deportiva, que tiene que ver con, bueno, con sentirte superior al rival, me parece, pero a la vez me parece que hay algo también de lo tribal, ¿sí? Digo, de sentirte parte de un colectivo, muchas veces de estar cantando aún desconociendo cuál es el carácter, ¿sí?, de lo que estás diciendo en esa canción, en esa rítmica, ¿no? Y me parece que ahí se juntan muchas cosas. Cuando escucho una hinchada cantando "los vamos a hacer jabón" o "judíos de mierda", o pienso en que efectivamente algunos de los que están cantando esa canción saben específicamente qué significa eso, saben qué es el nazismo, saben qué fue el holocausto, pero mucha gente efectivamente no tiene idea de lo que está diciendo, y en ese acto de ignorancia lo que están perpetuando muchas veces es justamente un tipo de narrativa discriminatoria, peyorativa, acerca de un conjunto de personas, individuos, hombres y mujeres, ¿sí?, que potencialmente puede ser peligroso. Jugaban Defensores Atlanta la fecha siguiente, de visitante. Era "Mire, mire qué locura", la de Clemente, o sea, 82, 83. "Mire, mire qué emoción", Jair, "vamos todo a Villa Crespo a matar judíos para hacer jabón". Y ya lo del jabón, que es una marca histórica demasiado específica, involucra un saber histórico demasiado concreto, no fue solo porque soy judío. Decir yo no, eso no lo canto. No fue solo porque soy judío. Las canciones o las narrativas que lo que construyen es una idea acerca de la experiencia del holocausto, como la de la producción de jabón con la piel o la grasa de los judíos. Tienen más que ver con lo que se podría conocer como el show del horror, ¿sí?, que con una realidad fáctica en sí misma. Acá en los años 90 hasta se ha tirado jabón, ¿no? Haciendo alusión a la Shoah, ¿no? Entonces, quien en un estadio dice "te vamos a hacer jabón", ¿sí?, lo que básicamente está reponiendo, ¿sí?, es ese estatus inferior de ese otro, en este caso un judío. Muchos tenemos familiares que han sido víctimas de la Shoah, que han sido parte del exterminio nazi. El peligro me parece que tiene que ver con eso, ¿sí?, con cómo esos discursos, más allá del grado de veracidad histórica que tienen, que no lo tienen, del que carecen, ¿sí?, lo que hacen es construyen una lógica sobre el show del horror, ¿sí?, que legitima una política de carácter criminal, que lo que dice es que yo soy superior a vos. Ahora, yo podría pensar en un criterio, porque acá yo diría, tampoco es porque soy judío que lo repudio, que no lo canto. No lo habría cantado, como no cantaría otras cosas, y yo trataría de pensar, o trato de pensar dónde está el límite en definitiva. Nosotros que somos de la colectividad judía, yo que soy de la colectividad judía, Yo estar también. en un lugar de un club donde me siento identificado, donde el abuelo me hizo hincha, y bueno, Chacarita estuvo en Villa Crespo, mucha gente y demás, decís, bueno, a ver, me identifico con mi club porque soy hincha. Ahora, cuando la gente de tu club canta en contra de tu religión, de la esencia y demás, es como decir, Y bueno, me separo de ahí y decís,
no Te alejas un poco. No me identifico tanto. A mí ahí lo que me genera es una pregunta en torno a la sociedad en la que vivimos también. O sea, que hace esto sin... ¿Cómo puede llegar eso a ser parte de un insulto en vez de algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar y ser parte de una reflexión colectiva? El peligro de que esos discursos se propaguen y nadie los impugne, nadie los cuestione, es que básicamente constituyen y construyen sentido común. Hubo un partido en el año 2012, creo que fue por Semana Santa, creo, del 2012, que estuvieron Atlanta y Chacarita. Ahora Vila París, va con todo Atlanta ya. Por afuera se desprendió Mancinelli, que va el centro para Soriano, tal vez se mete en el área Mancinelli. ¡Golazo! ¡Gol! No había público visitante, en este caso Atlanta era el visitante, pero sí estaban los dirigentes y allegados, como se dice ahora, en la que era la tribuna visitante, entonces había, no sé, 100, 200 personas. Todo el primer tiempo, Chacarita estuvo cantando consignas discriminatorias muy fuertes. Queda Pena, va Tomate, va Pena. ¡Gol! Y luego pasaron del plano de simplemente cantar a ir a buscarlos, aprovechando que eran pocos, digamos. Dieron toda la vuelta a la cancha para ir a buscarlos. Cuidado con la tribuna visitante, está metiéndose la gente de Chacarita ya, deben tener calma. El clásico se encendió al final. Bueno, sobran las palabras. Hubo mucha violencia, también hubo violencia contra la policía, patrulleros prendidos fuego. Luego la AFA, cuando tuvo que analizar el tema, vio los informes del referee y tuvo que tomar una determinación en términos de sanción y demás, le quitó el punto, porque el partido había empatado, le quitó el punto a Chacarita y dijo en los considerandos y en las causas de esa quita de puntos, y más allá de una multa económica, los hechos de violencia y los cánticos antisemitas o xenófobos de la hinchada de Chacarita. O sea, tuvimos un antecedente de que por un cántico, más allá de la violencia, por un cántico que tenga una mención antisemita o xenófoba, pueda, además de haber una multa por parte de AFA y del Tribunal de Disciplina, también una quita de puntos. Yo creo que es importante la actitud dirigencial de dar el ejemplo. A ver, si yo, por ejemplo, a la gente de Chacarita le inculco permanentemente odio hacia otro club y le inculco odio y odio, obviamente que eso va a desembocar en algún momento en un tema violento. Hay límites que hay que poner a determinados insultos, que son esos límites que tienen que ver con el genocidio, que son esos límites que tienen que ver con la realidad socioeconómica y sobre lo que tenemos que reflexionar mucho. Claro que a la hora de ponerle letra y música a la discriminación, ninguna hinchada es inocente. Y así es como al odio le respondemos con más odio, en una escalada que ya sabemos cómo puede terminar. Los cantos populares también han asociado a Chacarita con un club villero, ¿no? Por la realidad socioeconómica de San Martín. Se han vivido situaciones que en su época, hoy cuando se habla de la xenofobia y todo eso, bueno, ha habido momentos de un lado, del otro, bueno, que ojalá no se repita nunca más. Ni ser judío ni ser villero debería ser un problema. Sin embargo, la adjetivación, bueno, convierte a eso como en un objeto de odio. El fútbol es un reflejo de la sociedad en cierta manera, porque lo que hace es tomar ciertos prejuicios y estereotipos que existen en la sociedad y visibilizarlos, ponerlos en escena. En Argentina, si repasamos las letras de las canciones de cancha, vamos a encontrar que buena parte de esas canciones se refieren, o mejor dicho, buscan humillar o menospreciar o despreciar al rival tanto que está disputando el partido como al clásico rival, como alguien que no está en la cancha. Y lo hace no solamente vehiculizando significados deportivos, gestas deportivas, partidos, etc., sino que lo hace poniendo en escena identidades sociales, identidades de género, etnias, lugares de procedencia. Ahora bien, también es cierto que
el fútbol es un universo en parte separado. Así como toma elementos de la sociedad, también los reformula según sus propias lógicas. Los exagera, los vuelve grotescos. Entonces no podemos tampoco pensar que porque el 90% de un estadio canta un canto racista, el 90% de los argentinos somos racistas, porque ahí lo que hay es una exageración de eso. Lo que sí nos dicen los cantos es que ese racismo existe. Estas menciones, cuando aparece la discriminación o los discursos de odio, a nosotros nos parece que vienen más a ser un medio que un fin. No nos parece que las hinchadas sean eminentemente o inherentemente xenófobas o racistas. También consideremos que a veces el cántico de una hinchada se ajusta al que está enfrente. Hay enfrentamiento. El enfrentamiento implica inferiorizar al otro. ¿Cómo se lo inferioriza? Bueno, vamos tildando todas las posibilidades. Es puto, es negro, es bolita, es judío. Esa conducta de los hinchas nos parece más que tiene que ver con una forma de cumplir con su mandato de masculinidad hegemónica que por ser inherentemente xenófobo. Por supuesto, estas menciones, si están ahí, es porque las hinchadas no salen del repollo. Las hinchadas son un emergente de una sociedad donde estas ideas circulan. Yo no me atrevería a decir, como se dice por ahí a veces, que son un espejo o un reflejo de lo que sucede en la sociedad, pero sí claramente que tienen componentes que provienen de esa sociedad y de ese tiempo histórico. Hay algo del fútbol o del deporte que tiene que ver con lo lúdico. Y en lo lúdico se pone en juego, ¿sí?, la competencia como parte del vínculo social. El objetivo es que haya una convivencia posible entre gente que tiene distintas camisetas. Es insólito que hace 14 años que no hay hinchada visitante en Argentina. A mí me parece que uno de los problemas de los discursos políticamente correctos es que de alguna manera impugnan toda rivalidad. Vos sabés que Atlanta jugó 50 años en primera, o sea, jugó... Sí, no me acuerdo, yo nunca lo vi en primera. Atlanta es un club de ¿Vos primera. lo viste en primera? Y no porque Atlanta descendió en la década del 80 y ahí se hundió, se fue para abajo. ¿Pero qué se siente? Subimos después. ¿Qué se siente hablar de lo que buscás en internet? Porque nunca lo viste en primera. Pero es la historia. Para nosotros son, digamos, nuestros rivales directos a vencer siempre, ¿no? Atlanta es un club con historia, nació en 1904 y tiene toda la historia, jugó el 80% en primera división. 20 partidos de diferencia, ¿no? En el historial. Más o menos. Está bien, pero estamos... Está bien. Una diferencia. Primero. A mí me cae bien. Estamos Atlanta ahí. Es un club que, digamos, nosotros vivimos toda la vida en Villa Crespo. De hecho, vivimos en Villa Crespo. Y no es una rivalidad decir odio a Atlanta, anti-Atlanta. Y está bueno ese folclore. No es que a uno no le guste cuando se entran a contraponer canciones de un lado, del otro. Es parte del folclore del fútbol. Pero creo que siempre tiene que haber una raya, un límite. Y bueno, es lo que tenemos que trabajar todos los que tenemos responsabilidad en los clubes, ¿no? No se trata ni de ponernos solemnes ni de censurar una de las cosas que más nos gusta, que es sentirnos parte de esa locura hermosa que genera el fútbol. ¿Acaso solo sea cuestión de bajar un cambio? Y también nosotros jugar un rato en el tablón. Bienvenidos al desafío del tablón. ¿Quién sabe más de fútbol? ¿Quién es más fanático como hincha? ¿Quién es más tribunero? ¿Quién desafina más cuando canta? ¿Quién sufre más los partidos? ¿Quién insulta más al árbitro? ¿Quién insulta más a los rivales? ¿Quién insulta más a los propios? ¿Qué club es más grande? Antes nosotros veníamos y se venía a ver la reserva, la primera. Antes que empiece a jugar la reserva venía la familia con los sándwiches a la cancha, con el equipo de mate, bueno, todo ese folclore y esa fiesta que se fue perdiendo y que yo creo que estaría bueno que se pueda recuperar. Mi historia con el club tiene que ver con mis amigos, principalmente.
No vengo de familia que haya sido de Atlanta. Pero bueno, empecé a venir a la cancha con mis amigos, con esas cosas que a uno lo forjan de muy chiquito. Y bueno, además soy vecino del barrio, vivo acá cerquita. Así que todo me fue tirando hacia los colores y el sentimiento. Que a uno le gusta el folclore, el de la tribuna, el de la bandera, el de los bombos, el de la trompeta y de toda esa fiesta que es parte del entorno del fútbol, ¿no? Arrancamos yo en prensa en Chacarita, vos estabas en un medio partidario de Sí. Atlanta. Y el primer clásico que juega Chacarita Atlanta, hicimos un spot en conjunto con el departamento de prensa de Chacarita. Sí, con los jugadores. Y el en un hotel, departamento de sí. prensa de Atlanta. Y lo que hicimos es... Por un clásico sin violencia. Un clásico sin violencia. Porque era previo al partido Chacarita-Atlanta. Sí, me acuerdo. Llamamos a 2 jugadores de Atlanta, ¿te acordás quiénes eran? Domínguez, que era un arquero suplente que estaba en ese momento. Soy Juan Pablo Domínguez, arquero del Club Atlético Atlanta y tengo 21 años. Soy Gonzalo Carniel, tengo 21 años y arquero del Club Atlético Chacarita Junior. Atlanta-Chacarita, un clásico de primera. Chacarita-Atlanta, un clásico de primera. Por un clásico sin violencia. Se armó un spot que duró 1 minuto y medio por reloj. Pero digo, después en el clásico fue tranquilo. Fue un clásico. Nunca más hubo canto de violencia. Eso es verdad. No digo que sea por nosotros, No, pero colaboró un montón. Creo que eso es como un granito de arena que se aportó de los dos lados, Atlanta y Chacarita. Sí. Nunca más hubo un canto contra Atlanta ni contra Chacarita de los dos lados. No se trata ni de buscar culpables ni de dar lecciones de nada. La verdad se trata solamente de pensar un poquito lo que decimos cuando cantamos acá. A lo mejor con eso alcanza para empezar. El tema era No la sé si era mañana. aburrido, no Cuando me levantaba, yo me levantaba a la mañana con una pared que estaba empapelada de Chacarita y que me estaba mirando Carucha Müller. Sí. A la mañana temprano, qué época. Y una nota de Vivaldo, que era en tapa completa, con la nota también, me acuerdo, estaba ahí, autógrafo de Rivero, del burrito Rivero, de Pajés. Yo tenía, digamos, del otro lado de la pared de enfrente, todo empapelado con... No me acuerdo que haya eso. No, tenía... A mí no me gusta mucho el empapelado y hacer cosas, pero tenía cosas de Atlanta, ¿no? Hoy todo eso está en la piecita de la abuela. Claro. Que puede puso ser. todo. Pero bueno, nada, che, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque, bueno, se me hace tarde. Te veo después a la noche, no sé si vas a cenar. Anda tranquilo. Bueno, pagá el café. Si no, poné el nombre del Twitter Radio, ¿te parece? Querido. Nos Te vemos. veo. Saludos. Chao, chao, nos vemos.